En la región montañosa de Sierra Clara, el tiempo no avanzaba, reposaba. Calles de tierra, techos de teja, sombras lentas sobre las paredes. Allí vivían, casi todos, ancianos que habían elegido ese refugio para el último tramo de sus vidas. Nada ocurría, hasta que el cielo decidió romper el silencio. A las 22:17, líneas incandescentes cruzaron la noche. No eran relámpagos ni fuegos artificiales. Caían como cabellos de luz, bellos y extraños, y en su descenso pintaron las fachadas con un resplandor pálido. Algunos miraron desde las puertas, otros detrás de las ventanas. Todos guardaron la misma certeza muda: aquello no pertenecía a Sierra Clara. Los días siguientes fingieron normalidad: cafés tranquilos, siestas tibias, cartas y anécdotas. Pero en la orilla, un lago antiguo, olvidado entre juncos, oscuro como un ojo cerrado, empezó a recibir visitas. Primero fueron pocos, en silencio. Entraron en el agua como quien toca un recuerdo que no duele. El cambio llegó como una brisa. Pasos más ligeros, risas menos cansadas, un brillo que regresaba solo a los ojos. Bastones apoyados, dolores que se disolvían, sueños que volvían con una nitidez imposible, y con ellos una nueva sed, no de beber, de estar en el agua. Nadie lo dijo, pero todos lo pensaron. La lluvia luminosa y el lago respiraban la misma música. Algo había caído, y se había quedado bajo la superficie, esperando. Lo que parecía un regalo para los viejos de Sierra Clara, quizá fuera otra cosa, un llamado del cual no hay retorno. Sierra Clara no era un asilo de pasillos blancos, eran casitas modestas, un equipo atento de cuidadores y rutinas suaves. Algunos residentes necesitaban ayuda, otros aún cocinaban, caminaban, leían. Todo sucedía en un ritmo que no apresuraba a nadie. El lugar tenía su propio pulso: cafés a las 8, siestas después del almuerzo, cartas al caer la tarde. Entre los árboles respiraba un lago antiguo, agua oscura, borde de juncos, zumbido de insectos. Un secreto a la vista que todos preferían no nombrar. En teoría, estaba prohibido acercarse. Terreno resbaladizo, riesgo de caídas. En la práctica, algunos escapaban para mojarse los tobillos, sumergirse un instante, recordar la juventud sin pedir permiso. Volvían con el cabello húmedo y una calma extraña. La noche de las luces lo cambió todo. Brillos plateados, destellos breves, la superficie del lago respirando claridad. Unos dijeron fenómeno astronómico, otros callaron. Vieron y entendieron sin palabras que aquello no debía discutirse en voz alta. Días después, los bañistas habituales regresaron. La piel parecía más firme, los pasos más decididos. El ánimo, otro. No era un milagro, pero tampoco coincidencia. Y sin embargo, la explicación se escurría como agua entre los dedos. Los cambios eran sutiles para los demás, para ellos, nítidos. Cada visita al lago hacía más difícil la próxima abstinencia. Surgió un leve olor metálico, una pequeña electricidad en la punta de los dedos, una sed silenciosa que pedía cuerpo entero. Antes de continuar, si esta historia ya te inquieta, apóyanos con un me gusta. Suscríbete a Sombras sin Respuesta y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Lo que escucharás puede cambiar la forma en que miras algo tan simple como el agua. La noche en Sierra Clara había comenzado como tantas otras. Un aire fresco descendía de las colinas. El crujir de la madera resonaba dentro de las casas y los grillos cantaban en los matorrales. A esa hora, los ancianos ya estaban recogidos. Algunos leían bajo pequeñas lámparas, otros dormitaban frente al televisor. Nadie esperaba que el cielo de repente les devolviera una razón para salir de sus habitaciones. En las 22:17 el silencio se quebró.
Una línea incandescente atravesó la bóveda nocturna, seguida de otra y de otra más, hasta que decenas de trazos ardientes cruzaban el firmamento como una escritura ilegible. No eran relámpagos. La luz no venía acompañada de trueno. Tampoco fuegos artificiales. No había ruido, solo un fulgor vivo que se expandía en ondas. Los residentes, curiosos, salieron envueltos en mantas y bufandas, como niños a punto de presenciar una travesura. El espectáculo parecía interminable, aunque solo duró 5 minutos. Algunos dijeron después que eran meteoros, otros que se trataba de polvo estelar, como en los viejos libros. Las luces pintaban las fachadas de las casas con sombras inquietantes, y cada trazo que caía parecía elegir su destino. Varios ancianos notaron que algunos destellos descendían hacia el bosque, rumbo al lago. No lo comentaron en voz alta, pero la coincidencia se instaló en sus pensamientos. Entre ellos estaba don Ernesto, un hombre de 79 años, con memoria prodigiosa. Mientras los demás regresaban a los cuartos, él permaneció de pie, observando el horizonte. Juraría haber visto al menos 3 luces hundirse suavemente en el agua, sin estruendo, como si fueran absorbidas por un imán invisible. Esa imagen quedó grabada en su retina como una fotografía imposible de borrar. En los días siguientes hubo comentarios breves y risas nerviosas. En el comedor, alguien bromeó diciendo que había presenciado una lluvia enviada por los dioses. Otro recordó viejas lecturas que hablaban de fenómenos capaces de alterar la vida en la Tierra. Nadie tomó demasiado en serio aquellas palabras, pero todos, en secreto, repetían la escena en sus cabezas. En los pasillos, las miradas cómplices sustituyeron a las conversaciones. Fue entonces cuando un pequeño grupo decidió ir hasta el lago. No los movía la ciencia ni la superstición, sino una mezcla de curiosidad y una sensación extraña, casi física, de que el agua los llamaba. Doña Matilde, conocida por su risa contagiosa, encabezaba la caminata. Sergio, ex músico de manos artríticas, la acompañaba a paso lento. A su lado, Ernesto cerraba el grupo, repitiéndose a sí mismo que necesitaba confirmar lo que había visto aquella noche. El camino estaba húmedo por las lluvias recientes y cada paso crujía sobre las hojas. El aire tenía un olor metálico, diferente al perfume habitual de los pinos. Al llegar, el lago parecía el mismo de siempre, oscuro, rodeado de juncos. Pero en su superficie flotaban diminutos destellos que se apagaban y volvían a encenderse como brasas en la penumbra. Nadie habló, nadie lo necesitaba. Era evidente que algo de la lluvia luminosa había quedado allí. Uno por uno se desvistieron y entraron en el agua. El frío inicial fue breve. Una extraña sensación de calor los envolvió de inmediato, como un abrazo líquido que penetraba hasta los huesos. Matilde cerró los ojos y sintió que sus dolores de espalda desaparecían. Sergio, sorprendido, flexionó los dedos y descubrió que podía cerrarlos sin rigidez. Ernesto, por su parte, sumergió la cabeza y abrió los ojos bajo el agua. En las profundidades, creyó distinguir un resplandor lento, casi orgánico. El regreso a la comunidad tuvo algo de ceremonia silenciosa. Caminaban erguidos, con un brillo distinto en la mirada. Ninguno quiso comentar lo que había sentido, pero todos compartían la misma certeza. Volverían. Esa decisión no fue pronunciada en palabras, aunque bastaba una mirada para comprenderla. Era un pacto tácito, un acuerdo tejido en el silencio nocturno de Sierra Clara. A partir de ese momento, nada volvió a ser igual. El lago, hasta entonces ignorado, se transformó en un centro de gravedad invisible. Los ancianos sabían que debían callar, pero la atracción era más fuerte que el miedo. Sin comprender del todo, intuyeron que aquel primer baño había marcado el inicio de algo irreversible. El agua ya no era agua, era memoria, era promesa.
y su llamado apenas comenzaba. A la mañana siguiente el comedor parecía otro. El ambiente aún olía a café y pan recién tostado, pero había algo distinto en los semblantes. Matilde caminaba sin su bastón y cuando alguien preguntó, ella solo sonrió, como si no hubiera notado la ausencia. Sergio, que solía quejarse de sus manos rígidas, tamborileaba la mesa con los dedos, produciendo un ritmo olvidado hacía décadas. Ernesto, más reservado, permanecía en silencio, pero su mirada brillaba como la de alguien que guarda un secreto precioso. Los cuidadores percibieron los cambios, pero los atribuyeron al azar. Una buena noche de sueño, quizá los efectos calmantes de la lluvia luminosa. No quisieron indagar más. Sierra Clara no era un lugar de misterios. Era un refugio de rutina y descanso. Preguntar significaba alterar el orden, y el orden era lo que mantenía todo en pie. Con el paso de los días, las señales se hicieron más claras. Las arrugas se suavizaron. Los pasos se afirmaron. El apetito regresó en quienes antes rechazaban la comida. Los ojos, antes opacos por el tiempo, ahora reflejaban una juventud improbable. No eran milagros inmediatos, sino progresos sutiles que se acumulaban. Quien mirara desde afuera podría pensar en coincidencias, pero quienes se habían sumergido en el lago sabían, nada era casual. Lo más inquietante era el sentimiento que crecía junto con las mejorías. No era solo vitalidad, era deseo, un hambre silenciosa que no se saciaba con comidas, sino con inmersiones. Los ancianos empezaron a buscar excusas para apartarse. «Daré un paseo», decía uno. «Necesito aire fresco», murmuraba otro. Y todos, invariablemente, terminaban a la orilla del lago, atraídos como polillas hacia la luz. Nadie lo comentaba en voz alta, pero las miradas cómplices en los pasillos ya no ocultaban la verdad. Estaban enganchados. El lago se había convertido en más que un refugio. Era una promesa de renacimiento. Cada inmersión devolvía años perdidos, pero cobraba un precio invisible, la incapacidad de mantenerse lejos de su influencia. Ernesto comenzó a registrar discretamente los cambios en un cuaderno viejo. Escribía fechas, síntomas, pequeñas observaciones. Notó que tras la tercera inmersión, sus dolores crónicos habían desaparecido. Tras la quinta, recuperó recuerdos de infancia, nítidos como si hubieran ocurrido ayer. No sabía si aquello era bendición o trampa. Con cada página crecía la sospecha de que el lago no ofrecía un regalo, sino un pacto. El olor metálico se volvió constante. No provenía solo del agua, parecía impregnar el aire, las sábanas, incluso la piel. Algunos ancianos lo describían como hierro, otros como ozono, pero nadie negaba su presencia. Era como si el lago respirara dentro de ellos. Esa semana, una tormenta breve golpeó Sierra Clara. El viento derribó ramas, la lluvia castigó los tejados. Y aún así, en la madrugada siguiente, 4 residentes fueron encontrados regresando del lago, empapados, sonriendo como niños traviesos. Nadie se atrevió a reprenderlos. El silencio era cómplice y el secreto crecía como una raíz subterránea. El lago ya no era solo un lugar. Se había convertido en una frontera. Quien la cruzaba no regresaba igual. Y poco a poco, Sierra Clara dejó de ser la apacible comunidad de ancianos que buscaban reposo. Estaba transformándose en algo distinto, algo que ninguno de ellos aún se atrevía a nombrar. Los cambios dejaron de ser sutiles. Lo que antes podía pasar desapercibido, ahora era imposible de ignorar. Los residentes de Sierra Clara, otrora frágiles y cansados, comenzaron a exhibir señales visibles de vitalidad. La piel, antes marcada por arrugas profundas, parecía estirarse como un tejido nuevo. Los cabellos encanecidos se oscurecían en mechones dispersos. El brillo en los ojos revelaba algo que no era solo juventud.
Era una energía salvaje, casi depredadora. Los cuidadores, alarmados, intentaron buscar explicaciones médicas, consultaron manuales, llamaron a especialistas, pero ningún diagnóstico parecía adecuado. El rejuvenecimiento no era natural. Algunos profesionales sugirieron exámenes más detallados, pero los residentes se negaron con firmeza. Sabían, aunque en silencio, que la respuesta no estaba en los libros, sino en las aguas del lago. Ernesto, cada vez más obsesionado con sus registros, comenzó a anotar no solo los cambios físicos, sino también los comportamientos. Notó que Matilde, antes cordial, se había vuelto impaciente y agresiva. Sergio, el exmúsico, ahora evitaba conversaciones y pasaba horas mirando el lago, como si escuchara una melodía que nadie más podía oír. Incluso él mismo, al releer sus páginas, percibió una caligrafía más firme, más apresurada, como si algo guiara su mano sin pedir permiso. En la comunidad surgieron rumores de encuentros nocturnos. Grupos enteros caminaban en silencio, guiados solo por el reflejo metálico del agua. No había un liderazgo claro, pero todos obedecían a un mismo impulso. Era como si una fuerza invisible los reuniera, disolviendo identidades individuales en una conciencia compartida. El lago no solo devolvía vitalidad, los moldeaba. Cada inmersión parecía borrar una capa de humanidad y sustituirla por algo nuevo, aún indefinido. Los recuerdos se volvían más nítidos, pero también más distantes, como si pertenecieran a otra vida. Sueños extraños comenzaron a atormentarlos. Visiones de figuras acuáticas, símbolos geométricos brillando bajo la superficie, voces apagadas llamando por el nombre de cada uno. Algunos cuidadores empezaron a sentir miedo. Relataron que, al mirar a ciertos residentes, tenían la sensación de estar frente a desconocidos. Las sonrisas eran demasiado amplias, las miradas demasiado prolongadas. Una enfermera pidió traslado, otra comenzó a dormir con la puerta trancada. El aire en Sierra Clara se había vuelto denso, cargado de algo que ningún manual de geriatría podía explicar. Esa noche, Ernesto escribió la frase que jamás podría borrar: no estamos rejuveneciendo, nos estamos convirtiendo en otra cosa. No sabía si era advertencia, confesión o simple constatación, pero al cerrar el cuaderno sintió el olor metálico invadir su boca, como si hubiera tragado el agua misma. Tosió y por un instante juró ver un hilo plateado en su pañuelo. El lago ya no era solo parte del paisaje, era un organismo vivo, latiendo dentro de cada uno de ellos. Y la transformación, lenta pero inevitable, había empezado a revelarse en su forma más perturbadora. La transformación ya no podía ocultarse. Los residentes de Sierra Clara evitaban los espejos, como si temieran enfrentarse a la evidencia de lo que estaban convirtiéndose. Aún así, existía entre ellos un acuerdo no declarado. Nadie hablaría del lago en voz alta. Era como si el propio agua hubiera impuesto un código de silencio. Las comidas, antes llenas de charlas y risas, se habían vuelto encuentros casi ceremoniales. Las miradas reemplazaban las palabras, y bastaba un gesto para que todos comprendieran lo que debía hacerse. El lago había creado un lenguaje propio, hecho de silencios y complicidades. Ernesto lo registraba todo en su cuaderno, pero notaba que con cada línea escrita su voluntad de continuar disminuía. Era como si una mano invisible presionara su hombro, advirtiéndole que ciertas verdades no debían ser nombradas. Aún así, persistía, convencido de que alguien algún día necesitaría saber. Fue en una de esas noches cuando ocurrió la primera desaparición. Matilde no regresó a su habitación después de caminar hasta la orilla. Al principio, los cuidadores pensaron que se había extraviado, pero cuando fueron a buscarla,
Encontraron únicamente su bastón flotando en la superficie del lago, iluminado por la fría luz de la luna. Ningún cuerpo, ninguna señal de lucha. Solo el agua calma, como si nada hubiera sucedido. El episodio debería haber generado pánico, pero produjo lo contrario. En los rostros de los residentes no había miedo, sino una extraña aceptación. Algunos incluso sonrieron discretamente, como si Matilde hubiera atravesado una puerta que todos ellos deseaban abrir. Los cuidadores entraron en desesperación. Llamaron a las autoridades locales, pero los policías, al escuchar las menciones al lago, mostraron incomodidad. Evitaron hacer anotaciones detalladas. Concluyeron la visita rápidamente. Era como si ya lo supieran, como si cargaran con el mismo silencio cómplice que ahora dominaba Sierra Clara. Esa madrugada, un grupo de residentes volvió a reunirse en la orilla. No hubo palabras, solo el sonido de ropas empapadas y respiraciones ansiosas. Uno a uno se adentraron en las aguas hasta que solo las cabezas quedaron visibles. Desde el comedor, Ernesto lo observaba todo a través de la ventana, con el corazón acelerado. Quiso gritar, pero la voz no salió. Se sintió prisionero de un ritual que no se atrevía a interrumpir. En sus anotaciones, garabateó con letras temblorosas: el lago no pide, el lago exige. El pacto estaba sellado, aunque nadie lo hubiera declarado, y cada inmersión, cada desaparición, convertía a Sierra Clara menos en una comunidad y más en una congregación de devotos, unidos por una fe oscura e ineludible. La madrugada cayó sobre Sierra Clara con un silencio espeso, casi palpable. No había canto de pájaros, ni viento entre los árboles, solo el lago, inmóvil, reflejando un cielo sin estrellas. Era como si el mundo hubiese contenido la respiración, aguardando lo que estaba por venir. Ernesto, exhausto, escribió sus últimas páginas a la luz de una vela. Las letras vacilantes revelaban el peso de alguien que ya no escribía para advertir, sino para testimoniar. Si alguien lee esto, garabateó, sepa que no hubo resistencia. El lago nos llamó y nosotros respondimos. Esa noche, todos los residentes, sin excepción, caminaron hacia la orilla. Los pasos eran sincronizados, casi coreografiados, como si una sola voluntad los guiara. Los cuidadores intentaron intervenir, pero sus voces se perdieron ante la solemne procesión. Algunos, tomados por una fuerza inexplicable, siguieron al grupo, incapaces de resistir. Al llegar al borde del agua, los cuerpos ancianos ya no parecían frágiles. Se movían con firmeza, con una vitalidad inquietante, los ojos iluminados por reflejos metálicos. Uno a uno se sumergieron, desapareciendo bajo la superficie. No hubo gritos, solo el sonido del agua cerrándose tras ellos. Ernesto vaciló. El cuaderno aún en sus manos temblaba, como si le implorara ser dejado atrás. Pero cuando miró la superficie del lago, vio reflejos que no eran solo los de los residentes, sino también los suyos. Rostros jóvenes, vigorosos, pero extrañamente distantes, casi inhumanos. Comprendió entonces que resistir era inútil. El lago no ofrecía elección, solo destino. Cerró el cuaderno, lo dejó sobre una piedra cercana y entró en el agua. El frío lo envolvió como un abrazo, al mismo tiempo reconfortante y mortal. Sintió sus pulmones arder, pero no hubo desesperación, solo entrega. Cuando la vela en su habitación finalmente se apagó, el silencio se completó. El cuaderno quedó abierto en su última frase, la tinta aún fresca. El lago no quita, el lago transforma. A la mañana siguiente, Sierra Clara estaba desierta. Solo el viento recorría sus calles y el lago permanecía sereno, como si guardara en sus profundidades los secretos de toda una comunidad que eligió desaparecer. Hoy, Sierra Clara es solo un nombre olvidado en registros antiguos, un lugar que rara vez aparece en los mapas.
Las pocas personas que se acercan a la región cuentan historias sobre una niebla persistente, un silencio incómodo y el brillo metálico de las aguas del lago al atardecer. Ningún visitante permanece demasiado tiempo. Algunos afirman haber visto siluetas moviéndose bajo la superficie. Otros juran escuchar voces cuando el viento sopla en cierta dirección, llamando sus nombres con una claridad perturbadora. Pero no hay pruebas, solo relatos dispersos, tan frágiles como ecos en la memoria. El cuaderno de Ernesto nunca fue encontrado. Tal vez se disolvió en la humedad de la noche, o tal vez el lago lo reclamó como parte de su verdad. Lo único que quedó fue el misterio guardado por el agua inmóvil que aún hoy vigila en silencio. Sierra Clara desapareció, pero su historia permanece como advertencia. Existen lugares que no pertenecen a nuestro entendimiento, fuerzas que no aceptan ser explicadas. El lago no exigía fe, solo obediencia, y aquellos que respondieron a su llamado descubrieron que algunas transformaciones no son bendición, sino condena.